Hola, hoy para la asignatura electiva y disciplinar 2 de la Universidad Francisco de Paula Santander vamos a resolver los talleres propuestos en clase sobre la renta de personas naturales. En estos talleres encontramos rentas de trabajo, de capital, no laborales y de pensiones. Para poder resolver los talleres, lo que debemos tener en cuenta o los documentos que debemos tener a la mano son la guía de las rentas para las personas naturales, de las rentas de capital, las rentas no laborales y las rentas de pensión. La guía la encuentras en la zona de contenido de la U virtual. Y también necesitamos la guía de las rentas de trabajo, que también está en la zona de contenido de la U virtual. En estas guías encontrarán todo lo que contiene el estatuto tributario de forma resumida sobre el impuesto de renta para personas naturales. También necesitamos el formulario en Excel preferiblemente y necesitamos las tarifas, la tarifa de la cédula general, que es la misma tarifa de la cédula de pensión. Entonces necesitamos la tarifa para poder resolver los ejercicios. Empecemos. El primer ejercicio, o el primer taller. En estos talleres no nos dan los datos del declarante, por lo tanto esos datos ustedes los pueden colocar a su gusto. Ya sabemos que es la renta del año 2019, entonces lo que tenemos que hacer es mirar estos datos y pasarlos al formulario. Entonces, la parte acá informativa, como les decía, ustedes la diligencia. Y por acá empezamos con el patrimonio. La primera casilla que me pregunta el formulario es el patrimonio bruto. ¿Qué es el patrimonio bruto? Contablemente, el patrimonio bruto es lo mismo que los activos. Entonces, debemos mirar en el ejercicio qué activos nos están dando para colocarlos en el formulario. Tenemos que hacer la suma de todos los activos. Entonces esta persona para el año 2019 a 31 de diciembre tenía unos activos por valor de 212.188 pesos. Luego me pregunta las deudas. En contabilidad las deudas las encontramos como pasivos. Por acá tenemos las deudas, 15 millones. Luego me pregunta el patrimonio líquido. ¿Cómo se calcula el patrimonio líquido? Debemos hallar la diferencia entre el patrimonio bruto y la deuda. De esta manera obtenemos patrimonio líquido. Luego en el formulario sigue la cédula general. La cédula general está dividida en tres rentas, en tres subcédulas, que son la renta de trabajo, la renta de capital y la renta no laboral. Para saber este contribuyente en cuál de estas cédulas debe declarar, tenemos que mirar los ingresos que él percibe. Los ingresos son la base que nos da para saber en cuál renta debe declarar. Pues acá en el ejercicio podemos ver que esta persona recibe ingresos por mantenimiento de equipo de oficina. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar en cada renta qué tipo de ingresos se coloca para encontrar el mantenimiento de equipo de oficina. Los ingresos que van en las rentas de trabajo son los salarios y los honorarios, comisiones y servicios de las personas que tengan menos de 2 empleados. Los ingresos que van en la cédula de las rentas de capital son los intereses por rendimiento financiero, los arrendamientos, las regalías, las rentas no laborales, van todos aquellos rentas o aquellos ingresos que no se puedan clasificar en las demás rentas. En las de pensiones pues van
todos los tipos de pensiones. Entonces, si vemos que en este ejercicio esta persona está percibiendo un mantenimiento, ¿en cuál renta la vamos a ubicar? En la renta de trabajo, no, porque no está percibiendo un salario y el servicio que está prestando no lo hace de forma personal y no tiene menos de 2 empleados. En las rentas de capital tampoco, porque no es un arriendo, no es un interés, no es una regalía. En las rentas de pensiones no, porque no es una pensión. Y en la de dividendos tampoco, porque no es un dividendo. Entonces, como no tenemos otra opción donde ubicarlo, el mantenimiento de equipo es una renta no laboral. Entonces allí vamos a ubicar el valor de los ingresos. No tenemos, en los ingresos no tenemos información sobre devoluciones o descuentos, que cero. Luego me pregunta, ingresos no constitutivos de renta. Tenemos que revisar en la guía cuáles son los ingresos no constitutivos de renta que pertenecen a las rentas no laborales. ¿Cuáles son esos ingresos no grabados que puedo colocar en esta renta? Entonces, en el estatuto tributario puedo colocar solo esto: los apoyos económicos, la utilidad en la financiación de acciones, los aportes a pensión y las cotizaciones voluntarias. Nos vamos al ejercicio y revisamos de esos tipos de ingresos no grabados cuál tiene. No realizó aportes al sistema de seguridad social y no me dan información de que haya obtenido otro tipo de ingreso. Entonces, es cero, no tiene ingresos no constitutivos de renta. Luego me pregunta los costos y gastos procedentes. Me voy a la guía de la renta de personas naturales, las rentas no laborales, y reviso cuáles son los costos que él puede colocar, cuáles son esos costos y gastos procedentes que puede deducir. Entonces acá tenemos que puede deducir el costo de ventas y de prestación de servicios, el costo fiscal de los activos poseídos por menos de 2 años y los gastos de administración, ventas y financieros que tengan relación con el objeto social. Entonces vamos a ver cuál de esos gastos y costos puede deducir él. El costo de ventas y gastos operacionales, sí, 21.439.000. Los dependientes económicos, no. Los dependientes económicos no los puede deducir. Miren que en el estatuto tributario no me dice que pueda colocar en los costos y gastos los dependientes económicos. Entonces no se puede deducir, no son deducibles. Siguiendo con el formulario, me pregunta la renta líquida. ¿Cómo se calcula la renta líquida? Es la diferencia entre los ingresos brutos menos los ingresos, los devoluciones y descuentos, los ingresos no constitutivos de renta y los costos y gastos procedentes. Entonces hacemos acá la diferencia. Así, la renta líquida nos da 38.100.000. Rentas exentas y deducciones imputables no tenemos porque ya revisamos el ejercicio y no tenemos más información. Entonces la renta líquida ordinaria del ejercicio me queda igual. Como me da renta líquida, no me puede dar pérdida, o una de dos: o me da renta o me da pérdida. No me puede dar las dos al mismo tiempo. ¿Cuándo me puede dar pérdida? Cuando yo haga esta operación y me dé negativo. En ese caso sí me da pérdida. Entonces acá 0 porque no puedo dejar ninguna casilla en blanco. Y en la renta líquida laboral me queda igual. Esa sería toda la parte de las rentas no laborales. Pero ahora me pide el resumen de la renta líquida a la cédula general. Entonces acá yo tendría que sumar las 3 rentas: la de trabajo, la de capital y la no laboral. No
Como en este caso solamente tenemos rentas no laborales, entonces los datos me van a quedar igual. La renta líquida me queda igual, la renta de exentas y deducciones no hay, la renta líquida ordinaria del ejercicio me queda igual, compensaciones no hay, rentas gravables no hay, entonces la renta líquida gravable de la cédula general me queda igual, 38.100.000. Luego en la parte derecha me pregunta la renta presuntiva. Por ley, según el estatuto tributario, la renta presuntiva corresponde al 1.5% del patrimonio líquido del año anterior. Entonces tengo que saber cuánto es el patrimonio líquido del año anterior. Esa información la tenemos en el ejercicio. Por acá está, 191.418.000. Y la tarifa de la renta presuntiva para el año 2019 es el 1.5%. Entonces el valor de la renta presuntiva me da 2.871.270. Colocamos en la respectiva casilla. Redondeado. Luego el formulario me pregunta por la cédula de pensiones, pero esta persona no recibió ingresos por conceptos de pensiones, tampoco recibió ingresos por conceptos de dividendos ni ganancias ocasionales. Acá me pregunta el impuesto sobre las rentas. Entonces, solamente obtuvo rentas por cédula general y renta presuntiva. Fueron las únicas que obtuvo, no obtuvo por ninguna otra cédula. Entonces tenemos que mirar cuál de las dos es mayor, si la cédula general o la renta presuntiva. En este caso la mayor es la cédula general, que es 38.100.000. Entonces acá voy a colocar el valor del impuesto. Lo voy a colocar acá, donde me pregunta la cédula general. Y acá donde me pregunta por la renta presuntiva, voy a colocar 0. Acá donde me pregunta por el impuesto de la cédula general, voy a colocar el respectivo impuesto. Pero, ¿cuánto es el impuesto? Tengo que hacer el cálculo. Entonces, impuesto de renta. Para hacer el cálculo del impuesto de renta necesito saber la tarifa. Entonces acá tengo la tarifa. La tarifa está en rangos VT. Estos rangos de VT hacen referencia a la renta líquida. Tengo que convertir la renta líquida en VT para saber cuánto es la tarifa, cuánto es el valor en VT. Entonces la renta líquida son 38.100. Debemos convertirla a VT. Entonces, para convertirlas a VT, lo decimos el valor de los VT del año gravable 2019, porque es el año gravable en el cual estamos dirigiendo la declaración, el valor de los VT. Entonces, tomamos el valor de la renta líquida y lo dividimos en VT. Me da 1111 VT. Entonces nos vamos a la tarifa. 1111 VT está en el segundo rango. Voy a dejar hasta acá porque solo me permite grabar 15 minutos. Continuamos en el siguiente video.